Bienvenidos a una nueva sesión del capítulo de enfermería de ACTO. Hoy estamos con la doctora Lina Andrea Buitrago. Ella es nutricionista, dietista de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella es educadora en diabetes y enfermedad renal. Es aspirante a máster de nutrición clínica y patologías digestivas. Y hoy nos acompaña con una charla, la cual es diabetes post-trasplante, riesgo versus realidad. Doctora, bienvenida y le doy paso a su charla. Muchas gracias por la invitación. Es muy grato poder hablar de estos temas abiertamente, sobre todo en los pacientes trasplantados que muchos desconocen del tema y vienen a saberlo ya después de que tienen la enfermedad. Hoy vamos a hablar de diabetes. ¿Existe un riesgo y cuál es la realidad de los pacientes en este momento? Pues hablando ya en Colombia. Entonces vamos a hablar primero qué es diabetes mellitus post-trasplante. Hacia los años 60 ya lo determinan como diabetes post-trasplante, antes lo conocían como diabetes de nuevo, pero no teníamos una claridad exacta, bueno, los corticoides tienen un impacto, realmente qué está pasando, y progresivamente hacia el 2013 ya nos vemos identificados como diabetes mellitus post-trasplante. Se considera una complicación metabólica, es muy frecuente en los pacientes trasplantados, y tiene una mayor incidencia en los trasplantados renales. Se asocia con una alta mortalidad y morbilidad cardiovascular y además de contribuir, pues que reduce la supervivencia de nuestro injerto y como del paciente. ¿Qué debemos saber? Y algo que es muy importante, durante los primeros 45 días no se considera diabetes post-trasplante, se llama la hiperglicemia post-trasplante y debe tratarse en esos 45 días sin ser catalogada como diabetes, dándole como tal la esperanza también al paciente de que pues no es como un diagnóstico ya definitivo, sino que hace parte del proceso de los medicamentos con los corticoides que se utilizan para la inducción del trasplante. Sin embargo, debemos utilizar los criterios ADA para definir cuál es realmente la alteración de glucosa que se tiene, pero tener cuidado que el diagnóstico definitivo con la hemoglobina glicosidada se da después del 6º mes al 12º mes, donde ya decíamos que definitivamente el paciente entre dentro del catálogo, pues catalogado como tal, como diabetes. ¿Qué vemos? En los primeros 3 meses, la incidencia de diabetes es mucho mayor, comienza a reducirse hacia el primer año, pero dado que el paciente aumenta de peso, cambia su estilo de vida, entonces hacia el tercer año de trasplante, la aparición de diabetes sea mucho mayor. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos? Tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. Cuando tenemos nuestros pacientes pretrasplante, edad, raza, sexo, antecedentes familiares, y los que se pueden modificar es que sean expuestos que los pacientes no estén en obesidad, que no tengan un síndrome metabólico, que no estén expuestos a hepatitis o citomegalovirus. Estos van a ayudarnos de forma importante. Después del trasplante, ¿qué encontramos? Pues que ya ese metabolismo de los carbohidratos posterior al trasplante que no se modificó, va a ser muy difícil cambiarlo, ya sea que sea un paciente diabético o que sea un paciente con resistencia a la insulina, pues no va a ser fácil después del trasplante modificar. ¿Qué sí podemos cambiar? La progresión del peso, controlar el síndrome metabólico, estandarizar un protocolo de trasplante si el medicamento está causando la hiperglicemia, verificar con ese paciente si necesita modificar sus dosis de corticoides para disminuir el riesgo. ¿Qué pasa entonces? Tenemos una alteración en el metabolismo de los carbohidratos. Esto hace que haya un cambio en el balance energético, aumentando el tejido adiposo, teniendo una alteración de ácidos grasos libres y una alteración de adipoquinas. Esto hace que haya intolerancia a la glucosa y un aumento de la resistencia a la insulina. El mecanismo como tal nos va a ayudar a que comencemos a tener insulinoresistencia,
por los medicamentos. Los inhibidores mTOR, tacrolimus, glucocorticoides, inhibidores de calcineurina, van a hacer que la insulina no sea nuestra mejor aliada, alterando su metabolismo y creando un aumento en la glicemia. ¿Cuáles serán los objetivos del tratamiento como tal entonces? Un control glicémico. Nosotros hablamos de una glicemia prandial entre 80 y 120, una glicemia postprandial en 180, 120-80 y lograr que la hemoglobina glicosilada esté en menos de 7. La intervención multidisciplinaria juega un rol importante desde el momento que se trasplanta al paciente, enfermería, ya si el paciente comienza a tener alteraciones en la glucosa y no está al alcance de nuestro control, ser remitido a endocrinología, tener intervención nutricional, ser educado por farmacia, tener el apoyo psicológico y de trabajo social, educar al paciente qué es glicemia, cómo se maneja una hiperglicemia, cómo se maneja una hipoglicemia, cómo debe almacenar su insulina, cómo debe dosificarla, cuáles son los sitios donde se debe poner la insulina, cómo debe rotarlos, controlar su peso. Hay algo que es muy importante en el paciente, es saber cuál es su peso ideal, porque son pacientes que vienen de un trasplante con un peso, comienzan a hacer cambios en su peso y siempre no tienen como esa mala distorsión de imagen corporal, de creer que este peso es adecuado cuando están en sobrepeso y cuando están en bajo peso querer ganar mucho más peso, y siempre hay que tener un peso ideal de acuerdo a su talla, al peso con el que quedan después del trasplante, para evitar que vayan a tener alguna complicación. La alimentación juega un rol importante, ya que todos estos pacientes vienen de una enfermedad con muchísimas restricciones y unos cambios en la alimentación por restricción. Al tener el trasplante es una opción de vida, pero esto también hay que educar que es una opción de vida, pero mientras que sea saludable, la alimentación juega un rol importante. Incentivar la actividad física. Y todo esto siempre tiene que ir individualizado. Yo tengo que educar al paciente en que controle su peso. Si no tiene consulta mensual, que lo haga él, que se pese, que tenga un control de glucometrías diario, dependiendo del esquema de insulina que tenga, controlar su tensión arterial, no permitir permanecer en hipertensión. Y ahí en la actividad física, estandarizar unas metas de acuerdo al paciente y su condición física. El manejo nutricional, entonces, vamos a verlo enfocado en la prevención desde la primera fase del trasplante. El paciente debe saber cuál es el riesgo en el medicamento y qué debe hacer para evitar que llegue a diabetes. Si tenemos un paciente diabético que es trasplantado, debe saber que sus glicemias van a estar mucho mayores y que debe tener un control diferente y ser automonitoreado más constantemente. La educación en la alimentación, siempre hablaremos que el paciente debe saber qué alimentos contienen carbohidratos. No debe ser una restricción absoluta de todos, sino saber qué alimentos, en qué cantidades y en qué momento puede consumirlo. Asimismo, que es una alimentación balanceada, sin llegar a unas restricciones exageradas, sin llegar a creer y multiplicar la alimentación porque se vuelve un problema. El control de peso, los hábitos de vida saludable, más allá de la alimentación, dormir, tener una rutina de día, de noche, tener una vida social que complemente su vida sin que se vuelva un diabético y poner un problema más, en vez de trasplante se vuelva diabetes y sea un problema, sino darle soluciones y que sea un equilibrio. De nuevo, y quizás insisto muchísimo, porque las metas deben ser individualizadas y no podemos estandarizar que para todos es la misma restricción, sino que debemos evaluar cada paciente y saber realmente qué es lo que está fallando, porque no todos es lo mismo, no todos tienen la misma medicación en las mismas cantidades, y debe enfocarse a cada paciente e incluso hasta donde viven. Sus hábitos son muy distintos.
La indicación general en la primera fase es hacer una restricción de carbohidratos simples, educar sobre el índice glicémico de los alimentos, evaluar las porciones que debe consumir, asegurar que en su ingesta haya frutas, verduras, cuáles son las preparaciones que debe preferir, poner metas de actividad física. Si se detecta la elevación de glicemia en ayunas, iniciar un seguimiento, establecer con el paciente cuáles son sus signos de alarma, que tenga sed, que orine mucho, que comience a tener pérdida de peso, que en los controles él mismo sepa verificar cuál es su glucosa normal, si ha comido o está en ayunas, cuál es el valor de glucosa adecuado, verificar la ingesta cada vez que lo haga, ya sea en la consulta de nefrología o con el especialista, no solamente en nutrición sepa hacer eso, sino que indagar un poco y encontrar el riesgo para que sea abordado rápidamente. Pero si vemos que esto persiste la glicemia en ayunas, además de modificar los hábitos, tendremos que acudir ya a verificar cómo está la hemoglobina glicosilada. Al encontrarla mayor de 6, pues ya nos veremos obligados a iniciar la terapia farmacológica y es donde intervendrá de otra forma todo el equipo interdisciplinario. El manejo nutricional cambiará y encontraremos que establecemos un esquema de carbohidratos fijos por tiempo de comida, establecemos el control de glicemias antes de la comida, después de la comida, para poder fijar las dosis de insulina, sin que sea una medida drástica de dosis fijas en la que obliguemos al paciente que tenga una ingesta, control y adicional a eso, que hagamos que gane peso, sino todo lo contrario, que sea lo que él necesita realmente por la cantidad de carbohidratos que vaya a consumir. Claro, ahí tenemos otra gran brecha. Tenemos unos pacientes con los que es mucho más fácil por su nivel educativo, como otros que por nivel educativo tendremos que reducir y cambiar esa educación de una forma más sencilla para que él lo entienda. Pero la idea es ajustar sin que la diabetes se vuelva un riesgo para un síndrome metabólico, que es algo muy importante durante el manejo de esta, porque no podemos vencernos porque el paciente no accede o no, entonces pues coma y lo que hacemos es que se ponga más insulina, pero ya al paso de meses ya hemos tenido 10, 9, 5 kilos de más por encima del peso con el que fue diagnosticado. Esto es algo muy importante porque vamos incrementándole problemas a la diabetes y el trasplante dejó de ser una segunda opción de vida y pasa a ser un problema. Entonces, en cuanto al esquema de insulinización, encontramos que tenemos un tratamiento cuando solamente se utiliza insulina basal con un hipoglucemante oral, o tenemos tratamiento basal bolo, dosis por titulación, dosis fijas, el hipoglucemiante oral. Yo siempre he considerado, más allá que el control metabólico que se logre, es las metas que yo me establezca con el paciente y tiene que ser en equipo. Si definitivamente mi paciente logra metas con su glicemia, con solamente una insulina y yo logro que vaya disminuyendo la dosis, si el paciente es adherente, si el paciente acude a consultas, si lleva su control glicémico, ese paciente progresivamente la mejoría es radical. Pero si nuestro paciente no cree, no es adherente, cada vez vamos a ver que su listado de medicamentos para el manejo de la diabetes aumenta y no siempre va a ser el mismo paciente consecuente a cada modificación, sino que acepta y ya a la larga cuando ya va a decir, ya dice, no, no me estoy poniendo o olvido el medicamento y lo que hacemos es una polifarmacia de medicamentos, pero realmente no tenemos un paciente que esté entregado como tal a su compromiso de autocuidado. Entonces, yo siempre me he preguntado, más allá de verificar las glicemias del paciente, su adherencia a lo que está haciendo el tratamiento. Es algo que debemos gastar un poco más de tiempo en consulta y verificar qué está pasando en ese momento.
Actualmente encontramos que hay muchas recomendaciones y no hay un estándar, sobre todo para los pacientes trasplantados, sobre el manejo de los carbohidratos. Entre esos está restringir por completo los carbohidratos, llegando como a dietas casi cetogénicas, pero la gran interrogante es qué tan bueno es hacerlo en pacientes trasplantados. La recomendación general hoy en día para un paciente en diabetes mal controlado con unas glicemias es hacer una reducción inicial a 100 gramos de carbohidrato al día. Eso en un paciente que tenga un peso mayor podemos llegar a menos de 1 gramo por kilo día. La recomendación queda muy por debajo de lo que realmente requiere el paciente sin lograr una adecuada adherencia. Entonces, vamos a encontrar que fraccionamos la ingesta en 3 comidas, que hay que hacer ayuno intermitente y realmente qué es lo que se debe hacer. De nuevo, será individualizado. Pero lo que sí realmente ha demostrado un efecto es lograr controlar las porciones por tiempo de comida, garantizar que el desayuno, almuerzo, cena, más allá de hacer restricciones, tengan calidad, que se acerquen a lo del paciente realmente quiere consumir. Porque esto nos lleva a que sean muy adherentes por una semana y la siguiente semana vamos a encontrar pacientes descontrolados, dosis aumentadas de insulina, y con la gran sorpresa con hemoglobinas glicosiladas altísimas y glicemias muy bonitas, que solamente nos están hablando del inadecuado control metabólico que tiene el paciente. Entonces, la invitación no es, hay un esquema fijo, no, trata a su paciente, evalúe qué es lo que consume a diario, cómo es su diario vivir, si tiene que comer fuera de la casa, si tiene que comer en un restaurante o lleva la comida, cuál es su percepción corporal, si estoy bien de peso, si estoy en sobrepeso, si realmente acepta que está en sobrepeso, llevarlo a unas metas, pero garantizar que por tiempo de comida cumpla y satisfaga como tal sus necesidades sin llegar a restricciones exageradas. ¿En qué momentos uno puede hablar de restricciones exageradas y que uno debe hacer un seguimiento exhaustivo? Es el paciente que está en rechazo, con hiperglicemias, que hay un factor externo que está haciendo que las glicemias estén más altas. Ese paciente necesita automonitoreo diario, que el paciente te escriba, mira, tengo la glicemia en tanto, voy a comerme esto, ajustarlo y acompañarlo en ese proceso sin que llegue a ser algo que se prolongue más de los 8 días, sino que sea algo que yo logres tener en la meta, que pueda comer y que esté controlado. Ahí hablamos que se hace restricción muy exagerada de carbohidratos, pero ya pasado este tiempo, que ya no tienen la prednisolona o que ya su glicemia ha bajado por el efecto corticoide, pues volver al esquema normal y tratar de que el paciente esté dentro de sus metas. Asimismo, encontramos muchas recomendaciones sobre la ingesta de fibra soluble, muy reconocidas porque disminuyen el vaciamiento gástrico, y esto hace que la velocidad con la que la glicemia se eleva sea de mejor forma. En su actualidad, lo que se cumple de fibra soluble con los alimentos es muy bajo. Incentivar la ingesta de frutas y verduras es una labor de todos. El horario de las comidas hay que ser muy rigurosos, dado que los medicamentos necesitan un tiempo de absorción, y esto obliga a que los pacientes cumplan esos tiempos de comida y se organicen en su diario vivir para lograr cumplirlos sin llegar a ayunos prolongados que también están reflejados en hiperglicemias. Aquí vamos a ver una tabla, que es un cuadrito que es muy para sintetizarles el tema del ayuno. Yo puedo tener un paciente con ayunos muy prolongados, sí, tiene muchos beneficios, pero hay que ser muy conscientes
que ese catabolismo al que estoy llevando, que puede ser muy bueno, que puede ser proinflamatorio, que nos ayuda a mejorar, también está muy relacionado con nuestro sistema inmune y la activación del sistema inmune. Por esa razón, debemos ser muy cuidadosos con los horarios de comida en un paciente trasplantado sin llegar a hacer alteraciones dentro de su sistema inmune, porque estaríamos en contraposición de lo que está haciendo la terapia de inmunosupresión. Por otro lado, ese aneurismo que nosotros debemos también cautivar en los pacientes que están en desnutrición, que no tienen un buen control metabólico, también debe ser con un equilibrio. Yo digo, el cuadrito es hermoso, pero mientras que mantengamos un equilibrio entre el catabolismo y el anabolismo, sin irnos a hacer estragos metabólicos, y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo por esa activación en el sistema inmune cuando se hacen restricciones. El índice glicémico de los alimentos juega un rol muy importante. Las curvas de glicemia se obtienen durante 2 horas posteriores a la ingesta. Es la velocidad con la que cada alimento impacta nuestra glicemia. Asimismo, veremos que puede que sea muy dietético y todo lo que sea, pero tiene un impacto en la glicemia que es de menor velocidad, como un alimento de alto índice glicémico. El mejor ejemplo de esto es el índice glicémico del banano frente al índice glicémico de la manzana. Los dos son frutos y estos hacen que podamos tener una comparación. No es que sea malo, es la forma como eleva la glicemia. Y en un paciente diabético esto tiene un impacto mucho mayor. Si no logramos controlar su glicemia basal, es fatal, porque va a tener una glicemia mayor. Pero no podemos decirle no consuma banano. Podemos decirle cómo debe consumirlo y en qué hora del día debe consumirlo. Jugar con el índice glicémico en el control metabólico hace que el paciente tenga libertad del consumo y sepa en qué momento es mejor. Las horas de la mañana, las horas de la tarde, no sé, yo creo que todos hemos ahora escuchado que no, que en la mañana se puede comer fruta, que en la tarde es mucho mejor, que mejor el jugo, que mejor en la fruta entera, pero realmente esto depende de cómo sean las curvas de glicemia del paciente. Es claro que el consumo de jugos retira la fibra y hace que ese índice glicémico sea mayor, por más que uno diga, no, pues una naranja es inofensiva, pero si yo retiro la fibra, el índice glicémico será mucho mayor. Si yo hablo en el caso de un paciente diabético, ¿qué será mejor? El consumo de la naranja entera. Si yo hablo en cantidad, pues ahí viene el cuento del contar carbohidratos. Si yo tengo una naranja completa, tenemos entre 80 y 100 gramos de carbohidrato, pero si me como media naranja, estamos hablando entre 40 y 20 gramos de carbohidrato, que es realmente lo que se va ajustando al control glicémico y lo que yo espero en el control de peso del paciente. Y la importancia de la actividad física, actualmente hay muchas recomendaciones fundamentadas en que sea el ejercicio en la tarde o por la noche y que mejoran la resistencia a la insulina. Esto ya va muy alineado a que el tipo de ejercicio que nosotros hagamos. Si nosotros hablamos del ejercicio aeróbico, debe ser diario y lograr metas de ejercicio como tal diario, que esto en un paciente es muy difícil. Pongámonos a pensar nosotros mismos cuántos hacemos ejercicio diario y constante en la misma hora y que logremos la meta todos los días. A pesar de todos los esfuerzos, y en mi caso logro hacerlo, pero hay días que realmente el cansancio es mayor, pero eso es una rutina que se lleva por mucho más tiempo. Un paciente que tú estás educando, impones el ejercicio diario, la primera semana lo logras, la siguiente semana 2 días y la siguiente semana 1 día. Es decir, el efecto como tal que va a disminuir esa resistencia a la insulina lo vamos a perder.
Por eso ahora las nuevas investigaciones, los nuevos estudios nos dicen, bueno, empecemos a hacer ejercicio isométrico, que sea anaerobio, garanticemos que sea 3 veces a la semana, que sea en casa, o sea, llevándolo a la forma que el paciente más se pueda adherir a él y ha tenido un mejor impacto dentro de las cifras de cómo reduce las glicemias. Y sobre todo ese ejercicio de la tarde tiene un mayor impacto durante el día porque va a tener un impacto sobre la basal de la glicemia al día siguiente. Entonces, la recomendación y lo que más se puede hacer a los pacientes es que uno, el ejercicio sea algo donde que usted no se tenga que mover. Si está en su casa, que logre hacer una rutina en casa, que incluya actividad, algo de cardio, que sea, incluya ejercicios de fuerza, que los complemente, que alcance su meta diaria. Cada paciente dice, bueno, va a empezar por 10 minutos, que al mes pueda lograr que llegue a 20, 25 minutos, pero lo más importante es lograr que sea diaria, una actividad física que sea para el paciente diaria, de acuerdo a sus condiciones, sin tener que gastar plata en el gimnasio, pensar que se va a movilizar o que está gastando tiempo en esa rutina, porque ahí es cuando perdemos a ese paciente y es el que va a decir, no tengo tiempo de hacer ejercicio. Y ya por último, nosotros debemos tener una claridad entre el riesgo y la realidad. Y la realidad depende de qué tan educado esté nuestro paciente, de qué conocimientos tiene sobre los medicamentos que está teniendo y cuáles son las medidas que debe adoptar, cuáles hábitos debe adoptar apenas es trasplantado. Reforzar, acompañar durante el proceso. No es definitivo que todos los pacientes trasplantados vayan a ser diabéticos, que existe el riesgo, que si yo puedo hacer algo, puedo contenerlo, así como los pacientes que ya son diabéticos, ser educados en evitar las complicaciones que surgen cuando es trasplantado por las elevaciones en su glicemia. El riesgo siempre está, pero de todo depende de qué tan educados estemos. Y por último, yo quiero recordarles que salud no es dejar de comer, no es pensar que como y hago ejercicio, conductas compensatorias, sino que todo juega un rol. El alimento es el 65%, el ejercicio es el 20% y dormir, que es muy importante para nuestra recuperación metabólica, es el 15%. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por su charla. Tenemos 3 preguntas en estos momentos acerca del tema. La primera pregunta es, ¿un paciente insulino requiriente adherente a toda la educación puede lograr dejar de usar la insulina? Sí y no. Todo depende de qué tan su hemoglobina glicosilada, qué tanto esté controlada. Nosotros en la actualidad hemos tenido pacientes que pasan de hemoglobina glicosiladas muy altas, alcanzan a tener control y más o menos en un año uno logra que solamente tengan hipoglicemiantes orales, modificando todos sus hábitos. Como hay pacientes que lamentablemente por más control, la resistencia a la insulina no cambia, no hay modificación y pues lamentablemente deben seguir con insulina. Lamentablemente no, pues logran estar con insulina. Doctora, muchas gracias. La segunda pregunta que tenemos es, ¿cómo tratar el bajo peso en pacientes diabéticos? Esa es una buena pregunta. La verdad, es una preocupación de todo el equipo interdisciplinario. El paciente llega bajo de peso, glicemias no controladas, y esa es la razón por la que no logra recuperar peso, tiene una pérdida de masa muscular muy grande. Lo más importante, primero, es el control metabólico. Lograr que las glucometrías sean las adecuadas. Por más que tengamos que necesitar dosis de insulina mayor, lo primero es mejorar su masa muscular para que asimismo después logre mejorar las dosis de insulina.
un paciente con pobre masa muscular no va a hacer actividad física, se siente mal, vienen más complicaciones al estar inmunosuprimido, está más atento a infecciones. Entonces, esto complica el cuadro del paciente. En ese momento hay que optimizar, no hay que restringir la alimentación, hay que mejorar, son las dosis de insulina, enseñar a titular su dosis para que logre comer, logre mejor. Un paciente en hiperglicemia va a tener bajo peso. Entonces, primero, el control de las glucometrías juega un rol importante. Ya después de que esté controlada las glucometrías, la actividad física va a ser una forma de ir regulando y disminuyendo las dosis de insulina y recuperando masa muscular, y el paciente va a cambiar su estatus nutricional y metabólico. Muchas gracias, doctora. Y la tercera pregunta es, ¿cómo controlar el incremento del peso súbito al inicio de la terapia de insulina? Eso es real, sobre todo porque el paciente sale de su consulta y le dice, mire, tiene que empezar la insulina, y esto lo hace, entonces él come común y corriente y sigue poniéndose muchísima insulina. Sale de consulta, nos pongamos un ejemplo, con 5 unidades por cada comida, y cuando vuelve a consulta, no, doctora, ya voy en 10 unidades por cada comida, y al evaluar la ingesta encontramos que cada vez lo que hacemos es un paciente que necesite más y más y más insulina, pero es para que pueda comer. Y eso añadido a que no hacen ejercicio, malos hábitos de sueño, entonces se vuelve un arma de doble filo. Entonces, adecuar carbohidratos fijos por tiempo de comida, desayuno, almuerzo, cena, quitar las meriendas, ajustar actividad física e ir acompañando en esa titulación de la insulina. El paciente no tenga miedo de que la glicemia baje y no sepa qué hacer. Acompañarlo en decir, bueno, modificamos dosis de insulina, vas a comer las porciones necesarias para lo que cubra su requerimiento, y eso va a hacer que vaya bajando de peso, sin favorecer esa larga restricción de que va ganando peso y las dosis de insulina van aumentando cada vez más. Doctora, gracias. Tenemos dos preguntas más cortas. La primera es, o probablemente sean en una sola. Tenemos pacientes trasplantados diabéticos a los que en el posoperatorio inmediato debemos iniciarle tacrolimus. Sabemos que uno de sus efectos secundarios puede ser el aumento de la glicemia al inicio de este tratamiento. ¿Qué recomendaciones podemos darle a los pacientes cuando estén con inicio o modificación de la dosis de tacrolimus en cuanto a la dieta, y más si son diabéticos y pacientes diabéticos que presentan rechazo? ¿Qué recomendaciones generales debemos darle para que no tengamos hiperglicemias por el manejo con los corticoides? En principio, en el manejo del rechazo y el manejo temprano de un paciente diabético, las dosis de la insulina basal deben ser ajustadas para no entrar en restricciones absolutas, que el paciente hacer esa restricción absoluta de carbohidratos en un paciente que está inmediatamente trasplantado o que está en rechazo va a ir impactando la masa muscular. Entonces tendremos 8 o 10 días con restricción absoluta de carbohidratos. No, lo que uno hace es restringir, sobre todo los 3 primeros días, las porciones de los carbohidratos, absolutamente ningún carbohidrato simple, azúcar, miel, panela, dulces. Lo que uno se apoya sobre los carbohidratos complejos. Al apoyarse sobre los carbohidratos complejos, las porciones de los carbohidratos complejos en desayuno, almuerzo y cena, los otros tiempos de comida uno asegura el aporte de proteína, que no va a tener impacto sobre la glucemia, y asimismo esa modificación de la insulina para ayudar a compensar la hiperglicemia sin llevar a más estrés catabólico el paciente con restricciones absolutas. A medida que va mejorando ese control glicémico, la dosis de insulina disminuirá, volverá a y él también volverá a su régimen nutricional anterior.
Doctora, muchas gracias. Nos acaban de remitir otra pregunta. Un paciente que por sus horarios de trabajo no puede hacer actividad física, ¿cómo podría suplir esta necesidad tan importante que necesitamos en pacientes trasplantados y diabéticos? Más allá de cómo suplirlo, es muy difícil si realmente, yo digo, lo mínimo son 10 minutos. Yo les digo, incluso me uno a ese equipo. La disciplina empieza por 5 minutos todos los días, antes de bañarse, antes de acostarse, una rutina fácil, que sea en casa, empecemos por 10 saltos, estiramientos. Si ya estamos hablando de un paciente que ya o tiene alguna incapacidad física, que los ejercicios serán inclusive mucho más fáciles. Un paciente sentado puede hacer 10 elevaciones, empezar a movilizar su tronco, o sea, los ejercicios. Yo creo que en este punto, y más después de pandemia, se ha vuelto más asequible hacer actividad física de menor impacto, pero que realmente van a ir modificando el hábito de incluir actividad. Actividad empieza desde que yo diga, me van a subir, no sé, 10 escalones en la casa y que saque tiempo 10, 15 minutos. Eso es lo más valioso y va construyendo el hábito. Y tiene un impacto, uno creería que no, pero realmente, y lo he visto en consulta, empezar con pequeñas cosas hace grandes cosas dentro de la glicemia. Incluso tengo pacientes que empezaron del trabajo y hasta el ánimo, o sea, todo les cambia, el hábito de sueño mejora, las glicemias también, y eso también lleva a que el paciente sea más comprometido con su autocuidado, sino siempre he pensado que debe ser muy acoplado a lo que él necesite y algo que le guste para incentivarlo. No hay, no, ya no creo que no haya tiempo, sino yo creo que lo que hay es disposición de cada uno para hacerlo. Doctora, muchas gracias. El tiempo se nos acabó. Quedamos pendientes que nos dejen en el chat y en todas las plataformas por donde vamos a estar transmitiendo nuestra charla, todas las preguntas y que podamos resolverlas en el mismo momento. De antemano agradecemos su participación en el capítulo de enfermería de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos. Esperamos que nos pueda acompañar nuevamente en otra charla. Fue muy motivador, aprendimos mucho y muchas gracias por todo. A ti, Jeff, muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.